Les remitimos a ustedes el material que vamos a desarrollar en esta parte. Creo que le fue como en dos archivos PDF. Vamos a iniciar con un material, el primero que hace referencia al tema de facturación. Este tema de facturación es un tema en el cual todos nosotros tenemos que ver, sea directamente porque estamos involucrados como vendedores o directamente relacionados con aquellas personas que hacemos los registros contables o verificamos la información relacionados como compradores, que hacemos las adquisiciones de bienes o servicios. Entonces me voy a disponer a compartir con ustedes en la pantalla. Bueno, entonces, en este tema que vamos a desarrollar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no es entrar en detalle en varios puntos de la facturación, porque ya nosotros estamos en un mundo que las exigencias nos volvieron como expertos, la manera que fuimos llegando, que la administración de impuestos fue pidiendo resoluciones, normas y todo, nos fue involucrando en aprender quiénes eran obligados, quiénes no, qué documento y todo. Nos vamos a centrar un poco en destacar algunas de las novedades de la resolución que fue expedida el 1 de noviembre del 2023 relacionada con el tema de facturación. ¿Qué es importante antes de entrar en esos detalles? Como esbozar, de pronto en algunos momentos voy a esbozar algunos requisitos y algunas bases de facturación para el tema que esté tratando. Y es cuando yo voy a hablar de facturación, yo me tengo que ubicar normativamente en el artículo 615 del Estatuto Tributario hasta el 618-3. También tenemos que recordar que las normas bases de facturación inicialmente fue el decreto reglamentario 358 de marzo del 2020. Luego, en mayo de ese 2020, salió la resolución 0042, que fue como nuestra carta de navegación para todo este tema de facturación. Y ahora la resolución 00165. Uno podría decir, y si uno se va a la lectura de esa resolución 00165, dice en la parte final derogatorias que deroga la resolución 0042. Pero dejémoslo ahí, entre comillas, porque en la realidad, como todavía no se han implementado todos los contenidos de la resolución 00165 y uno mirando algunos artículos ahí adentro, sigue estando vigente la resolución 0042 en los apartes que todavía no hemos llegado a la implementación. Entonces, está viva, es un conjunto de normas que tenemos que mirar. Recordando siempre que aquellos obligados a facturar por artículo 615 tienen que facturar la totalidad de las operaciones. Pero ¿cuáles operaciones? Que es muy importante recordar. Las operaciones que signifiquen transferencia de bienes o prestación de servicios. Esas son las operaciones que nos indican que debemos facturar o que nos dan esa obligación para facturar. Y entonces existen en nuestra legislación y existen en nuestra contabilidad, en nuestra declaración de renta, operaciones económicas que no necesariamente significan una transferencia de bien o una prestación de servicio. Y entonces, por esas operaciones, esas transacciones, yo no tengo que exigir una factura o un documento relacionado ahí que sea el documento equivalente, o ahora miraremos, por esas operaciones que no significan transferencia de bienes ni prestación de servicios. Como por ejemplo, ¿cuál es, Ángela Mesa? Cuando yo estoy frente a impuestos, el impuesto no es ni una transferencia de bien ni una prestación de servicios. Entonces, el documento que me entregue la entidad que me está cobrando el impuesto, sea cual sea el documento, hasta hoy, ese documento es válido. Si yo me encuentro frente a una obligación de dar una donación, realizar una donación, hacer algo de esto, tampoco es una transferencia de bien ni una prestación de servicio. No estoy obligado a facturar. Eso no debe estar soportado en una factura. ¿Cuál más no está ahí? Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos dentro de una copropiedad y que esta copropiedad nos está solicitando o nos está diciendo, todos juntos ayudamos y pagamos el mantenimiento de la copropiedad. Vamos a pagar todos y determinamos una cuota de administración para esa propiedad. Entonces nosotros simplemente le estamos reembolsando o reintegrando. Eso, en términos generales, esa cuota no existe la obligación de facturar. Pero cuando yo me encuentro frente, por ejemplo, esa misma copropiedad
que ya es responsable del IVA por alguna circunstancia, por ese hecho de responsabilidad de IVA, frente a esa operación, sí tendría que ser un obligado a facturar. Y entonces, ¿qué más tenemos que conocer nosotros como normas base? Tenemos que irnos a la resolución 165, artículo séptimo y artículo octavo, y determinar en esas normas, uno se las va aprendiendo con el que hacer, determinar en el artículo séptimo se encuentra el listado de los obligados a facturar. ¿Quiénes son los obligados a facturar? Y en el artículo octavo se encuentra el listado de los sujetos no obligados a facturar, que con esta resolución no se presentaron cambios drásticos en estos dos conceptos. Son los mismos que venían desde el decreto 358 con su resolución 0042, simplemente que hicieron unas precisiones al régimen simple de tributación que le dijeron de acuerdo al parágrafo del artículo 915. Vea usted, cuando dice levanta la bandera régimen simple de tributación, y ya está obligado a facturar, pues ya está en el mundo de la facturación electrónica, sigue así. Pero si usted dice bandera, régimen simple de tributación y no es un obligado a facturar, la norma le está diciendo por 2 meses, mientras hace el proceso de implementación, usted puede expedir la factura de talonario o papel, a no ser pues que usted tenga un documento equivalente en el sector en donde se encuentre que lo pueda aplicar. Eso fue como el detalle en esos sujetos obligados a expedir factura. Y dentro del artículo octavo de la resolución 165, que nos habla de los sujetos no obligados a facturar, colocaron un nuevo numeral y dijeron, vea, las juntas de acción comunal, siempre y cuando esa junta de acción comunal no vaya a realizar un trámite de solicitud de devolución o compensación de IVA. No están obligados a facturar. Entonces, eso es como nuestro primer abrebocas. Recordar que yo debo exigir factura cuando me enfrento a una operación que signifique transferencia de bienes o prestación de servicios. Y entonces, ¿qué pasa con ese artículo 616-1 que nos habla del sistema de facturación? ¿O cómo podemos abordar el sistema de facturación? ¿Cuál era el objetivo de la administración de impuestos al decir, lo vamos a cambiar y se va a volver un sistema como un engranaje? Vea, vamos a establecer la administración de impuestos un servicio o un sistema que permita servir de control, un ejercicio de control, de auditoría tributaria y aduanera. Y entonces ya estamos viendo desde que inició el primer documento de este sistema de facturación, la factura electrónica de venta, con eso nos han auditado, nos escriben y nos dicen, miramos el total de sus ingresos facturados y no corresponden con esa declaración, usted ya debe ser responsable o esta factura no salió validada completamente, no cumplió con las especificaciones. Entonces esa labor de auditoría ha salido más fácil con este sistema de facturación porque nos lleva todo en tiempo real. También le están diciendo, vea, es que esos sistemas de facturación son el soporte de las declaraciones tributarias y aduaneras. Y ahí, tomándolo del soporte, es que la Administración de Impuestos se ha atrevido a montarnos cada vez que uno va a elaborar una declaración, la declaración sugerida. Entonces nos dice, aquí está su declaración sugerida, sobre todo de IVA y de renta. Entonces, con la información que cruza y que tiene del sistema de facturación. También es el soporte para los distintos trámites que se realizan a través de la DIAN, ¿cierto? Si usted va a hacer un trámite de solicitud de devolución, que usted pone su cara y le dice a la Administración de Impuestos, aquí estoy yo, necesito que me devuelva, en ese colocar su cara ahí a la Administración de Impuestos, está abierto a cualquier proceso de investigación y hemos tenido casos en los cuales consultan los sistemas de facturación, le hacen unos resúmenes y empiezan a hacerle los cruces de los valores que ustedes declararon ahí en el IVA, objeto de devolución, para mirar si corresponden o no. Llegan y le sacan el listado, le dicen, de lo que vemos en el sistema de facturación, encontramos que sus impuestos descontables son tanto, y sus impuestos descontables en esta declaración de IVA, 300 yo no sé qué, no nos da. Cuéntenos qué pasó. Entonces, hemos visto que esto nos ha servido para avanzar en este mundo. Pero el sistema de facturación no es solamente eso, no se quedó en eso. Ese sistema de facturación ya en miras o incorporado con la resolución 00165 se abrió y dijo, bueno, vamos a hablar, y eso es lo que habla la resolución 00165, vamos a desarrollar el sistema de facturación. Ahí está desarrollada plenamente. Vamos a hablar también un poquito de los proveedores tecnológicos. Vea, va a llegar
una nueva versión a la factura electrónica, que mis compañeros hablaron ahora, especialmente Marcela, de este tema, de la versión sobre todo. Una versión, la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta. ¿Qué son esos anexos técnicos? ¿Cómo se hace? ¿Qué campo se necesita? ¿Cuáles son las características de ese campo? Eso nos ayuda mucho, sobre todo pues a quienes están de la mano de los sistemas de información para las exigencias. Venga, implementemos esto. Y también nos da base, a veces cuando nosotros tenemos como inquietudes, este campo cómo se diligencia, qué se hace, está incorporado ahí. He tenido la posibilidad de analizar a veces esos anexos con inquietudes de clientes. Entonces, ese anexo ya tenemos hace varios años, la Administración de Impuestos tiene la sana costumbre que expide la resolución y ahí pegadito expide el anexo. Entonces uno le queda como completa. Son resoluciones muy grandes. Esta, la 165, es una resolución de 588 páginas, pero gran parte es el anexo técnico. Entonces ese anexo técnico es el 1.9. También le están diciendo, vea, como vamos a entrar en el sistema de facturación, vamos a mirar enseguida en la otra diapositiva que comprende, hay necesidad de expedir el primer anexo técnico para los documentos equivalentes electrónicos. Entonces sale la versión del anexo 1.0 y otras disposiciones. En teoría, muchos cambios no se presentaron con esta resolución, pero hay detalles importantes que tenemos que conocer. ¿Qué es importante en este punto y ahora saber de esa versión 1.9? Que de pronto hay unos cambios que nos alertaron y nos tienen así como conmovidos a los facturadores, y es tener en cuenta que por allá en el artículo 60 de esta resolución hay un parágrafo transitorio que le está diciendo que mientras se cumple el plazo para la adopción de este nuevo anexo técnico, se seguirán realizando las funcionalidades con el anexo técnico 1.8 que era vigente antes de esta resolución. ¿Qué quiere decir eso? Como esta vigencia de este anexo primero estaba para febrero primero, es decir, ayer, y con una resolución que salió el 31 de enero, esa resolución nos lo trasladó para mayo. Quiere decir, señor facturador electrónico, señores proveedores, los que tienen su desarrollo propio, eso nuevo que viene en la facturación electrónica todavía no es obligatorio hacerlo, establecerlo, sino hasta esa fecha que es mayo primero. ¿Por qué? La Administración de Impuestos ha tenido la costumbre en los últimos años, y lo hemos visto mucho cuando empezó el sistema de facturación, sale la norma y los plazos siempre los coloca como estrechos. Uno cuando sale la norma le dice, ay, ¿por qué colocó el calendario allá? Ya va a comenzar a aplazar. Y generalmente ha pasado eso. En muchas ocasiones es conveniente porque esas nuevas especificaciones generan desarrollos nuevos, cambios en la estructura de la compañía, o por lo menos disponer de un personal para que esté mirando que se cumplan esas nuevas especificaciones. Cuando salió esta resolución y dijeron, empieza el 1 de febrero, yo dije, no, después sale otra modificando. Entonces sale una ahorita el 31 de enero, modificándolo, creo que es la 080, modificando este plazo, y nos está diciendo a partir de mayo. Entonces, estas cositas nuevas que vamos a ver ahí todavía no están vivas, porque ya nos cambiaron los calendarios. Quedan pendientes y seguimos vivos, cumpliendo los requisitos del anexo técnico 1.8 de facturación electrónica. Entonces, ¿qué vamos a mirar respecto a esto? ¿Qué significa un sistema de facturación? Es como una integración, y entonces uno se va al artículo segundo de esta resolución y dice, me está diciendo que van a integrar varias cosas, un engranaje de varios esquemas. ¿Y cuál es el engranaje? Ya estamos acostumbrados o ya estamos adaptados a tener una parte de la factura de venta, factura electrónica de venta. Conocemos unos documentos electrónicos, enseguida lo miramos, pero lo nuevo es la conversión que va a pasar entre estos documentos equivalentes y los documentos electrónicos. El mundo nuevo va a ser en esa parte, como ese paso de más a convertir la mayoría de documentos en documentos electrónicos. ¿Por qué es necesario para la administración de impuestos que estos documentos sean electrónicos? Primero, porque la información llega así, en tiempo real. Y entonces, cuando la información llega en tiempo real, se pueden hacer estadísticas. Al hacer estadísticas, usted puede hacer auditoría más precisa, más actual. La administración de impuestos ha avanzado, pero todavía sigo pensando que ellos no tienen el mecanismo eficiente para filtrar todo eso. Donde ellos filtraran en casi tiempo real toda la información que les llega,
estaríamos llenos de requerimientos, llenos de situaciones, por lo menos para aclarar. No quiere decir que estemos haciendo las cosas mal, sino que hay muchas situaciones que hay que aclarar dentro de estos movimientos y en mucha información que utilizada de una manera adecuada podría verificar de una vez. Ah, ya tengo como verificar los topes de todos los responsables de IVA. Ya tengo como verificar si una persona natural comerciante se volvió retenedora. Ya tengo como verificar la dirección adecuada de RUT. Eso se está utilizando. Con este tema de RUT, como de la dirección adecuada de RUT, quiero hacer simplemente una precisión que me encontré estos días y me pareció como, ve, la Administración de Impuestos está dando pasitos. Necesitaba realizar una actualización de un RUT. Cuando fui a hacer la actualización de RUT, me exigió cambiar el correo electrónico que está dentro de las casillas de los primeros elementos de RUT, el correo electrónico del contribuyente. Yo dije, pues, ¿y cómo así? Cuando fui a guardar el borrador, me dijo, no, debe cambiar la casilla con un mensaje. Ese correo electrónico ya tiene más de 5 personas asociadas. Por favor, cámbielo. Me dijo, ese correo electrónico ya lo tienen 5 personas. Está asociado a 5 personas naturales. Por favor, cambie. ¿Qué pasó? A veces en las compañías por facilidades o uno como contador le gusta que la información de la DIAN de pronto primero le llegue a uno, un correo alterno al contribuyente, porque si uno lo recibe primero puede actuar antes. A veces el contribuyente cuando recibe una información de la DIAN en su correo o no se da cuenta a tiempo y no tenemos forma de actuar, de defendernos, o si se da cuenta, de pronto es más nervioso de lo acostumbrado y lee algo y entonces mientras uno le explica que no es tan grave, que solamente hay que contestar una carta, explicar esto o algo, pasan situaciones que nos alteran. Entonces, en ocasiones uno crea un correo donde pueda administrar la información de los clientes y, por ejemplo, si uno está facturando, el que sea que sirva para ver los tokens y de todo el cliente. Entonces ya la DIAN avanzó y está filtrando y está diciendo, no, esto como que no me suena, venga a ver, usted debe tener un correo independiente. Pero bueno, entonces en el sistema de facturación, artículo segundo de esta resolución, nos dice, el sistema de facturación está compuesto por factura de venta, documentos equivalentes y los documentos electrónicos. Entonces, ¿cuáles son esos? Listo, la factura de venta, ya nosotros lo conocemos. Es la factura electrónica de venta, la factura de talonario papel que se sigue expidiendo cuando hay inconvenientes tecnológicos, sea por parte del vendedor o sea por parte de la administración, de la DIAN, que se sigue cumpliendo con los requisitos que dice la resolución 0042 y esta resolución la trajo en el artículo 37, que nos está diciendo, vea, cuando se presenten esos inconvenientes, la operación económica tiene que seguir. Usted pide su factura con esa operación económica, esa factura de talonario papel, con los requisitos, autorización y todo, y existe la obligación de transmitirla 48 horas después, ese contenido. Y es decir, de la Administración de Impuestos, ya me agoté esta factura con estas condiciones, mírela ahí. Siguen existiendo las notas débito y las notas crédito con un capítulo especial donde nos están desarrollando qué requisitos deben cumplir cada una de ellas. Entonces, esto ya nosotros estamos más familiarizados con este asunto. Estos documentos equivalentes son los que estaban establecidos en la resolución 0042, artículo 13, y esos documentos que tenían, arrancaban con el POS y existían otros documentos hasta llegar a 12 documentos. Y en el numeral 13 de ese artículo 13 existía el documento equivalente electrónico, entonces, que decía que estaba pendiente de implementar. Desde mayo del 2020 decía eso, está pendiente de implementar ese documento equivalente electrónico y decía inicialmente que ese documento equivalente electrónico contendrá todos los demás documentos. Entonces uno pensaba, antes será uno que va a hacer resumen o tenemos que hacer algo, pero vamos a ver cómo quedó en la norma. ¿Qué conocemos? Nosotros ya nos hemos acercado a los documentos electrónicos. ¿Cuáles documentos electrónicos que forman el sistema de facturación? Vea, ya nosotros estamos normalizados con este documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces nosotros ya tenemos la experiencia, nos tocó aprender hacia la fuerza, llegó el momento, los primeros ajustes, lo hacemos nosotros directos con un proveedor que preste el servicio gratuito, que reportamos dentro de la nómina, tenemos que saber que ese es el documento que soporta el costo, gasto, deducción para el que es el empleador. Pero para el empleado sigue existiendo el formato 220, certificado de ingresos y retenciones, que yo le tengo que decir.
tenemos que entregar mejor, decir no, entregar para que él cumpla con sus obligaciones formales. Tenemos que tener claro, Alexandra nos hacía una acotación a esto. Una cosa lo que se va en el documento soporte de nómina, otro ese 220 y realmente lo que queda como deducción. Pero todo lo que es de deducción debe ir en el soporte de nómina electrónica. ¿Por qué dije que pueden existir diferencias? Porque hay posiciones y así lo dijo el concepto unificado de facturación. Por ejemplo, con dotación. Si ya existe un documento soporte válido dentro del sistema de facturación al tema de dotación y yo no estoy en un sector que yo pueda identificar claramente, vea, es que esta dotación es de Pedro, de Ana, de Juan, mi documento que soporta la dotación, así sea relacionado con el vínculo laboral, es esa factura del proveedor. Entonces, por eso ahí hay que hacer esa conciliación. Pero nosotros nos tenemos que ir a hacer esta conciliación. ¿Qué pasa? Si yo hoy me doy cuenta que en mi compañía no se realizó el debido proceso con la nómina electrónica, debo revisarlo y hacerlo antes de la presentación de la declaración de renta, por lo menos antes de la presentación de la declaración de renta, en la cual yo voy a tomarme esos costos y deducciones. Dentro de una de las preguntas que quedaron pendientes el día de ayer, voy a resolver unas aquí en el desarrollo temático porque eran de hoy, me preguntaban, venga, cuénteme las prestaciones sociales, el tema de prestaciones sociales. ¿Cómo quedamos con las prestaciones sociales y en nómina? ¿Cómo quedó eso? Y entonces tenemos que recordar que quienes están obligados a llevar contabilidad, el tema de los costos, gastos y deducciones se tienen que ir a mirar a la luz del artículo 105 y 59 del Estatuto Tributario. ¿Qué dicen esos artículos 105 y 59 del Estatuto Tributario? Usted le aplica en el tema fiscal, usted toma el principio de devengo, pago a uno en cuenta, devengo. Entonces, para poder llevar el mundo fiscal, tiene que pasar primero por el mundo contable, mundo NIF, devengo. Entonces, la pregunta obligada es, ¿mis prestaciones sociales son únicamente devengo a diciembre 31 de cada año? No, mis prestaciones sociales son devengo cada periodo del año, cada mes del año. Mis prestaciones sociales son devengo en enero, son devengo en febrero, marzo, abril, en cada mes. Cuando usted va a presentar el estado de situación financiera de la compañía, usted no dice, no, no tomemos las prestaciones, el cálculo de qué derecho tiene de cesantía ni nada, eso lo dejamos para diciembre 31. No, cuando usted va a presentar esa información, incorpora en cada estado financiero el valor que la compañía ya tiene como un pasivo real, porque es que si el personal se me va hoy, yo ya le tengo que reconocer hoy ese pasivo correspondiente a esas prestaciones sociales y no es una provisión, es un pasivo real que aplica con el principio del devengo. Entonces, como aplica con el principio del devengo, esas prestaciones se tienen que transmitir en forma mensual a través del documento soporte electrónico de nómina. Ese es. ¿Dónde está avalada esta posición? En un oficio de la DIAN que fue por allá de febrero 17 del 2022, que es el oficio 213 90 14 76. Oficio 213 90 14 76 de la DIAN. Bueno, otro que nosotros ya estamos acostumbrados. Documentos, soporte en adquisiciones con sujetos no obligados a facturar o a expedir documento equivalente. Entonces, ¿qué es importante? Para usted poder llegar a determinar si tiene que hacer un documento soporte con esa operación que signifique transferencia de bienes o prestación de servicios, usted tiene que saber quién es la persona que está en esa relación comercial con usted. Y entonces, ¿usted cómo hace para saber quién es el sujeto? Le tiene que pedir una carta de presentación que se llama RUT, por lo menos una vez al año, en la primera operación que realice, para mirar esas condiciones y esas cualidades. Esa es su prueba, el RUT del tercero. Y entonces ahí en el RUT del tercero, si el RUT del tercero dice no obligado a facturar, o mejor, no tiene la responsabilidad de facturador electrónico, usted dice, no está obligado a facturar. Y entonces, como no está obligado a facturar y es una operación que implica transferencia de bienes o prestación de servicios, yo elaboro por él el documento que me va a servir para validar ese costo, gasto, deducción dentro de mi declaración. ¿Qué documento elaboro? El documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar o expedir documento equivalente. Diciendo en este punto y hora que ese documento soporte es el que tiene validez cuando yo estoy en operaciones frente a no residentes o no domiciliados en Colombia. Y que además, si frente a esa operación yo tengo que asumir un IVA,
Ese IVA asumido lo tengo que especificar dentro de este documento soporte. Estos dos documentos, como son soporte de costo, gasto y deducción, implica que quienes lo necesitan, los que necesiten tener costos, gastos o deducciones. ¿Qué es eso, Ángela Mesa? Vea, si yo estoy en el régimen simple de tributación, no necesito tener nómina electrónica porque yo no me voy a tomar un costo que se llame nómina electrónica. Si yo estoy en el régimen simple de tributación, únicamente pido documento soporte si soy un responsable de IVA y en mi operación de responsable de IVA realizo una adquisición de bienes o servicios con una persona no domiciliada o no residenciada en Colombia. Entonces es el que me soporta esa transacción y que tengo que asumir el IVA, porque usted ya no tiene costos, gastos y deducciones. ¿Qué más tenemos que saber del tema? Me estaban preguntando el día de ayer, vea, yo muy juiciosa en la compañía, tengo una operación con Juan Chávez. Juan Chávez me está haciendo un servicio de mantenimiento. Yo sé que Juan Chávez, por la cara que él me mostró que es el RUT, no está obligado a facturar, es una actividad grabada con IVA y entonces yo le vengo elaborando el documento soporte y realizando lo que tengo que hacer con el documento, que si es un facturador electrónico, le tiene que hacer la transmisión. Pero ¿qué pasa? Este Juan Chávez, yo me doy cuenta por allá al final del ejercicio que superó el tope para hacernos responsable, es decir, se volvió responsable del IVA, superó las 3.500 VT. Y entonces yo ya qué voy a hacer como la compañía, ¿sigo elaborándole el documento soporte o qué me toca hacer? Eso es válido. Y entonces tenemos que recordar el artículo 177-2 del Estatuto Tributario que nos dice que usted debe controlar esas operaciones con aquellas personas no responsables hasta que superen el tope de las 3.500 VT. ¿Por qué controlar? Porque en ese momento que tenga ese bombillo amarillo, 3.500, sí o sí usted le tiene que exigir que se pase para ser responsable del IVA. Ya a partir de esa cifra no puede tener un documento soporte para esa transacción. Es válido el primer periodo hasta que lleguen a los 3.500. De ahí de los 3.500 para la aceptación de costos, gastos y deducciones tiene que tener una factura electrónica. Es muy importante que este sistema de facturación es una parte de los requisitos para la aceptación de costos, gastos o deducciones. Yo no puedo decir, ya transmití la nómina electrónica, pero nunca pagué por bancos. Pagué toda mi nómina electrónica superando los topes en efectivo, entonces me puedo tomar el costo, gasto, deducción. No, esto es uno de los requisitos. Usted tiene que empezar a filtrar los demás requisitos que están establecidos en el artículo 105 y siguientes del Estatuto Tributario y Bancarización 775-5. Bueno, dentro de este mundo llegan los documentos equivalentes electrónicos, es la nueva denominación que enseguida miraremos. Y todos los documentos electrónicos que sean determinados por la DIAN. Vea, la DIAN le gusta mucho que le transmitamos información. Entonces la DIAN mañana puede decir, yo necesito ya que todas las copropiedades me pasen su cobro de cuota de administración a través de los servicios informáticos electrónicos. O yo necesito que todas las entidades, fundaciones que reciban donaciones, todas estas entidades que reciban donaciones, me hagan un documento que especifique esos requisitos de la donación o por lo menos el recibo y me lo transmita el documento. Entonces quedará ahí a decisión pues del administrador de impuestos según los acuerdos que haga. ¿Qué llega nuevo dentro de este mundo de documentos electrónicos? Nace unas notas de ajuste. Acá en el mundo de facturación o factura electrónica vemos las notas débito y las notas crédito. Pero cuando vamos a hablar de documentos electrónicos, la nota que sirve para hacer como las modificaciones que permite la norma se llama notas de ajuste. ¿Qué es nuevo dentro del sistema de facturación o que integraron? No solamente estos tres conceptos, sino que integraron. Vean, también hacen parte del sistema de facturación unos instrumentos electrónicos. ¿Cuáles instrumentos electrónicos? El CUFE, que es el Código Único de Facturación Electrónica, y nace un CUDE, Código Único de Documentos Electrónicos. Entonces, esos también integran el sistema de facturación. Entonces, en la factura de venta que comprende ese, vamos a mirar qué nuevo nace en la factura de venta.
en esta resolución. Entonces, ¿qué nos dijeron? Vea, tenemos que recordar que en las facturas nosotros tenemos que identificar para dónde van los bienes o servicios, ¿cierto? Dónde se van a entregar los bienes o servicios. Pero ya le dijeron, venga, cuando usted está haciendo una factura y la entrega se realiza en el exterior, yo no necesito la dirección. Esa es la primera modificación. Yo no necesito la dirección. Tanto la segunda modificación es tanto en las facturas electrónicas de venta como en los documentos equivalentes electrónicos se debe incorporar un campo donde diga la calidad de agente retenedor frente al IVA. Eso antes lo teníamos, pero cuando salió el mundo de la facturación electrónica no estaba involucrado, pero ya salió como una novedad dentro de la resolución 00165. También nos está diciendo, venga, es que esa autorización de prefijos de numeración antes estaba como bloqueada a que fuera 4 dígitos. Ya nos dijeron, no, es hasta máximo 4 dígitos si usted tiene establecimientos que amerite tener pues todo ese número de prefijos, pero puede ser el prefijo menos. También dentro de esta factura electrónica ya no es necesario indicar el rango de facturación que se tenía autorizado. Miren, vienen dos cambios importantes, el número 5 y el número 6. Voy a ir primero a hablar del número 6 y enseguida me voy a hablar del número 5. Cuando entre en funcionamiento el anexo técnico 1.9, que según la última resolución sería mayo 1, hay que tener en cuenta que la fecha de emisión del documento cual factura y los otros, generación, va a ser igual a la fecha actual del sistema. ¿Qué es eso, Ángela Mes? Y eso nos ha generado revuelo, muchos lo han conocido pues hoy. Vea, primero, en las especificaciones técnicas, por allá en un campo, lo voy a leer, me voy a traer a leerlo, FADO 9, en ese campo valida que la fecha de factura no sea inferior a 5 días calendarios. Entonces ese campo permitía que yo en los primeros 5 días del mes siguiente pudiera generar, transmitir y validar una factura con fecha del mes anterior. Entonces teníamos 5 días en los cuales yo podía decir, hoy febrero 2, la factura con fecha de enero 30, enero 31 y me quedo en enero y quedo acá y todos quedamos tranquilos. Ya el sistema, este sistema, el anexo técnico 1.9 y el sistema de facturación electrónica van a bloquear dentro del proceso de generación las fechas. Cuando usted hace la factura, se entiende que en ese momento la generación, la entrega del bien, la prestación del servicio va a ser en tiempo real. ¿Eso qué va a generar? Hay varios sectores que de pronto pueden estar afectados, pero tenemos que recordar algo. Cuando usted está obligado a facturar, usted debe facturar la totalidad de las operaciones. Uno esperaría que fuera cuando las va realizando en tiempo real, pero en ocasiones uno no puede facturar en ese momento por cualquier cosa, no hay sistema, no conocemos los datos. Tenemos que esperar que el cliente diga si llegó la mercancía, si llegó completa, por favor factúreme, entonces me queda en tránsito. Esto es distinto al reconocimiento contable, es simplemente la expedición. Entonces usted le queda en tránsito y usted tiene que esperar eso. Y posiblemente, y nosotros hemos utilizado, yo facturo en otro mes, no es el deber ser, pero yo facturo en otro mes con la descripción diciendo a qué periodo corresponde esa transacción. Entonces, eso es un cambio importante dentro de este anexo técnico. Y en el punto 5, como ya las facturaciones van a ser en tiempo real, ¿y por qué se dio esto? Cuando salió esta resolución mejor 00165 en una charla con funcionarios de la DIAN, dijeron, vean, nosotros estábamos laxos con eso y teníamos el tiempo, pero nos dimos cuenta, detectamos en procesos de auditoría que existía gente o sectores que estaban abusando de la norma. Entonces la forma de controlar para que no me trasladen los ingresos para otro periodo, sino de ser a que sea una realidad de esperar la aprobación o esperar otra cosa, fue decir, tiene que salir en tiempo real, ¿cierto? Fecha de generación igual a fecha de validación. También, ¿qué pasa? Recuerdan que nosotros teníamos por acá en el punto 5, salió como topes y estipos, cambien por ahí que les coloqué topes y se me fueron pues ahí como los deditos para otro lado, y estipos de operación para el momento de yo elaborar las notas crédito. Entonces las notas crédito tenían la posibilidad de decir, si la factura no ha pasado por el círculo de aprobación y todo, llámela automáticamente y anule pues la factura o diga cuál es. Y existían estos tipos que no
permitían, pues que permitían hacer la anulación sin necesidad de referenciar una factura, que utilizaban sectores de la economía, por ejemplo, los que le daban descuento por volúmenes a sus clientes, que ellos decían, es que vea, es el descuento por volumen de todas las operaciones, por ejemplo, ahora de diciembre, que ya hicimos el resumen, y dijimos, si usted le fue muy bien vendiendo mis productos, entonces yo le voy a hacer una nota a crédito para disminuir ese valor. Y entonces son muchas facturas. Yo no tenía cómo asociarlas a todas esas. Era un trabajo muy fuerte. Se tenía en la versión del anexo 1.8 la posibilidad de dejar sin referenciar. Listo. Ahora, ¿qué dijeron? No, señores. Vamos a eliminar estos tipos de operación. Y sí o sí, usted siempre, cuando vaya a hacer una nota a crédito, me tiene que hacer una referencia. Y si no tiene referencia, si no lo tiene asociado a un código CUFE de una factura electrónica, si no tiene referencia, la referencia que me va a colocar dentro de ese campo hace relación al periodo gravable o mes al cual le está haciendo la operación de disminuir el ingreso. Es decir, usted ya tiene que contar hoy, si está haciendo una nota crédito, es porque esa nota crédito son de operaciones de diciembre o es una nota crédito de operaciones de julio del 2023. Ustedes se imaginan los procesos de auditoría cuando la DIAN filtre estos meses con los ingresos. Ay, ¿esto por qué devolvió con tanto rango esta nota? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Miremos a ver. Entonces, eso es muy importante saberlo. También es importante dentro de estos campos que existían unos conceptos cuando yo elaboraba la nota crédito y llegaron unos nuevos conceptos. Descuento comercial por pronto pago y descuento comercial por volumen en ventas. Entonces, esto es lo nuevo en este momento. Entonces, Ángela Mesa, ¿qué sigue? Ah, bueno, los famosos documentos equivalentes. Entonces, mientras llegue el calendario de implementación, que ahora lo miraremos, la norma nos está diciendo allá en el artículo cuarto de la resolución 165, vea, siguen vigentes todos los contenidos que están en el DUT, en el numeral 16146. ¿Cuál es ese? El artículo 13 y 36 de la resolución 0042. Siguen vivos todos esos documentos que están ahí, mire, aquí lo dice la norma 13 y 36 de esa resolución, mientras llega el calendario de implementación. Entonces esa resolución en esa parte está viva, la resolución 0042. Seguida miraremos pues el listado de esos documentos que son muy específicos para el sector. Y entonces, ¿qué es lo novedoso? Le están diciendo, vea, vamos a integrar al sistema de facturación los documentos equivalentes electrónicos. No es nada nuevo a los documentos equivalentes que teníamos, pero van a tener una condición de que hay que generarlos y transmitirlos a la administración de impuestos. Van a viajar electrónicamente. Eso es lo nuevo. Van a viajar electrónicamente estos documentos. Y entonces, ¿qué documentos son esos? Entonces vamos a mirar, artículo 19, nos está diciendo, vea, hay uno que por eso queda en la franja más oscura del azul, que es el tiquete de máquinas registradoras con sistema POS. Después siguen las boletas de ingreso al cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto, los tiquetes o billetes de transporte aéreo, los de juegos de suerte y azar, el cobro de peajes, los de los servicios públicos, las ventas de las bolsas agropecuarias y otros commodities, las bolsas de valores, todos estos documentos que hoy están vivos, que hoy funcionan, si usted tiene operaciones económicas con esos documentos expedidos por estos sujetos obligados a facturar, está bien, están vivos. Sirven hasta cuando llegue el documento electrónico correspondiente, hasta que entre en vigencia el calendario de implementación. Entonces, ellos los tienen. Estas entidades que están en esos sectores y que pueden utilizar este documento electrónico también tienen la posibilidad de, en vez del documento equivalente y mañana el documento electrónico, expedir la factura electrónica de venta. ¿Qué de distinto va a tener? Tienen las mismas condiciones, le agregan como unas notas especiales de requisitos donde enseguida miraremos, pero se va a llamar lo mismo. Todos estos desde acá se va a llamar lo mismo, simplemente que al nombre se le va a adicionar la expresión electrónica. Y eso está en el artículo 19 de la resolución 00165. Dice electrónica. Pero, ¿qué tiene de distinto? Vea, el tiquete máquina registradora con sistema POS se va a llamar es documento equivalente electrónico, tiquete máquina registradora con sistema POS. Documento equivalente electrónico, tiquete máquina registradora con sistema POS. ¿Qué novedades hay dentro de estos documentos equivalentes? Dice que se puede reemplazar el documento equivalente, ya les dije, por una factura de venta. Que existen unas entidades en el mundo de los juegos de suerte y azar que por su
esa relación que realicen o por esa actividad tienen que reportar a otras entidades estatales para verificar esos juegos, esos premios. Entonces ellas no están en la obligación de establecer este documento equivalente electrónico. Que se debe solicitar una resolución de autorización para esos documentos electrónicos y físicos. ¿Por qué físicos? Porque ellos también le va a aplicar que en caso de inconvenientes tecnológicos puedan expedir en forma física este documento equivalente electrónico. Hay unos cambios especiales que le están diciendo juegos localizados, es el nombre, serial y detalle de los impuestos. En la boleta de fracción o formulario en juegos de suerte de azar, le están diciendo, dígame el número de la boleta, vea, es en los peajes. Se va a adicionar la categoría del vehículo, particular, público, todos esos. En los espectáculos públicos va a tener que decir número y valor de la boleta, como, venga, dígame qué número es y cuánto vale. Y las bolsas agropecuarias, otras remuneraciones que reciban a través de las bolsas agropecuarias. Eso es lo nuevo en esto. Y entonces, ¿cuál era el calendario de implementación? Y entonces el calendario de implementación lo agrupaba. Teníamos 4 fechas en que agrupaba por distintos tipos de documentos y que nos estaba llevando que primero era mayo, en mayo arrancaba el primer grupo, servicios públicos, el tiquete de transporte de pasajeros y el extracto, y después arrancaban los otros. Eso lo tenían en su diapositiva, lo tienen como un proyecto de resolución, lo taché aquí porque ya es la resolución, no es la 080, sino 08, la resolución 08, me coloqué el 0 al lado que no era, la resolución 08 del 31 de enero del 2024, donde ya estableció, mire, un cambio en cada uno de estos periodos. Entonces, hasta agosto primero podemos seguir recibiendo todos estos documentos equivalentes en el formato que lo tenemos. Luego tenemos que tener claro que ya nos tienen que expedir un documento equivalente electrónico. Pero ¿qué pasa? Venga, hablemos. Por allá estaba en esa franja azul, en ese lado, como el documento equivalente electrónico, tiquete, máquina registradora con sistema POS. Entonces, del POS, Marcela nos adelantó ahora en el tema de derecho de impuestos descontables, ha pasado el POS como por varios puntos. Quise traerles en esta diapositiva como un recuento histórico de qué puntos ha pasado el POS para que lleguemos a cómo será mañana. Y entonces el POS lo tenemos que mirar frente a si yo soy un vendedor o si soy un comprador. Si yo soy un vendedor, vamos a recordar, vamos a mirar acá. Si soy un vendedor, el POS siempre ha sido válido como soporte de ingresos. Y eso fue así igualito para el vendedor como para el comprador hasta noviembre 1 del 2020, fecha que fue incorporada en la resolución 0042 y en el decreto reglamentario 358. Hasta noviembre 1 de 2020, el POS como estaba era válido para los dos montos. No teníamos problemas, costos y deducciones y no tenía problema el vendedor. ¿Qué pasó? A partir del noviembre 2 de 2020, el vendedor seguía, era su soporte de su venta de bien o transferencia de servicios, pues si de pronto los de servicios tenían un post, pero digamos que era generalmente para las ventas de bienes. Entonces estaba bien, él podía seguir expidiéndolo por cada operación de venta que realizaba, pero tenía que hacer un cambio importante y era que a partir de esa fecha, del 2 de noviembre, tenía que tener a disposición o implementar, generar la factura electrónica. ¿Por qué? Porque es que yo como comprador a partir del 2 de noviembre no podía tener en mi información tributaria, podía ser contable, pero yo tenía que hacer el filtro fiscal que no podía tener ninguna operación a partir del 2 de noviembre soportada con un tiquete POS. Siempre tenía que decirle a los que eran los encargados de hacer las compras y de hacer todo, por favor, cambie por una factura electrónica, porque ya no daba derecho a costos, gastos, deducciones ni impuestos descontables. Eso fue desde noviembre 2 del 2020. Siguió 2021, 2022 igual, no había pasado nada, hasta que llegó el 2023. Y en el 2023 empezó a operar un cambio que estábamos pendientes y era una aplicación del límite de las 5 VT en este documento POS. El comprador no le pasaba nada en estas fechas. En estas fechas hacen referencia al calendario de implementación de estos límites del POS que arrancaba con los grandes, otras personas, no contribuyentes y no obligados. Hacía referencia a esta parte. Y entonces, ¿qué le está diciendo? No, señor vendedor, yo le acepto el POS, pero únicamente cuando la transacción llegue hasta 5 VTs. Cuando la transacción supere las 5 VT, sí o sí, usted me tiene que expedir factura electrónica de venta. Entonces ya lo fueron ligando a factura electrónica de venta.
¿Y qué nos dice ahora esta resolución 00165? Vea, nos está diciendo unas cosas muy importantes. Voy a arrancar por el comprador porque este es el cambio importante. Cuando se implemente este documento electrónico, que según cuentas de las especificaciones va a quedar muy similar a una factura electrónica, usted comprador va a estar feliz porque usted ya le puede decir a los que hacen las adquisiciones, recíbame el POS, pero que sea el documento equivalente, etiquete de máquinas electrónico, etiquete de máquina registradora POS, y que cumpla con identifíqueme con el NID y razón social, lo que decía Marcela que tiene en la página de impuestos descontados. Entonces usted ya tiene que regularizar a estas personas cuando empiece la aplicación de esta norma. Y entonces ese etiquete me va a servir el POS, pero sí o sí, si me identifica a mí. O sea, las condiciones van a quedar muy parecidas a una factura electrónica. Hoy en el mercado, cuando empezó pues a esta norma a partir del 2 de noviembre del 2020, en muchos campos y en muchos desarrollos informáticos, le preguntaban, ¿usted necesita POS o factura? Entonces el sistema cumplía con los requisitos para los dos, por una opción, como que un botón, un cuchiflí, o salía el POS o salía la factura electrónica. Entonces sí o sí, yo voy a quedarme tranquilo con el POS electrónico si me identifica. Y entonces, ¿qué pasaba? Vea, vendedores, señores vendedores. Usted vendedor tiene la posibilidad de utilizar el POS electrónico cuando lo implemente por cualquier valor. O sea, ya no va a haber límite. Cuando lo implemente, usted lo puede utilizar por cualquier valor. Inferiores, superiores, eso no importa. Cuando usted no puede identificar al que le está vendiendo el bien, puede utilizar el NID 22222222, que es consumidor final. Pero usted tiene que tratar de identificar o tener el sistema y pedirle para quien necesite como soporte costos, gastos o deducciones los datos del NID y la razón social para poder que ese otro tercero comprador lo pueda tener. Y teníamos unas fechas que arrancaban con los grandes contribuyentes en febrero 3 del 2024, pero estas fechas fueron trasladadas, entonces arrancan como en mayo también. Entonces todavía no va a pasar nada con esto. Todavía hoy yo como comprador no puedo aceptar el POS, sino la factura electrónica. Todavía hoy el vendedor, si expide un documento por menos de 5 VTs, puede seguir haciéndolo en un POS. Si expide un documento por más de 5 VTs, tiene que ser la factura electrónica. Pero mañana, cuando se realice toda la implementación de este sistema, se va a dar un paso adelante a devolvernos un poco en la norma, a aceptar el POS. ¿Por qué? Porque es que realmente la forma de generar o de existir muchos negocios en Colombia, el POS es un documento válido. Antes, o la idea, el objetivo del legislador para eliminar el POS del sistema tributario era pensar que el POS únicamente se utilizaba cuando yo realizaba adquisiciones que tenían que ver con gastos personales, pero está comprobado que no es así. Hay distintas adquisiciones o distintos puntos de venta que funcionan con sistema POS y no significa que eso sea una adquisición de un bien exclusivo de uso personal. Bueno, dentro de este mundo que nos toca ver del sistema de facturación antes de pasar a otro tema de sanciones, les quise traer simplemente un esquema que es bueno que lo miremos y hace referencia a todo el paso a paso del proceso de las características, condiciones, mecanismos técnicos y tecnológicos que se deben tener en cuenta para todos estos documentos del sistema de facturación, los que hoy están y los que mañana van a llegar a este sistema de facturación. Entonces siempre va a existir un proceso de habilitación que es previo, que es decir, yo tengo que estar pendiente de las fechas, inscribirme y voy a decir que voy a hacer ese proceso. Es importante, la generación es, yo ya voy a transmitir, hice todo el proceso de habilitación, ya estoy en las condiciones de hacer una generación y dentro de esa generación, ¿qué condición especial da como para decir ya está bien? Cuando se crea el CUFE y el CUDE, que son los códigos únicos o de la factura electrónica o del documento electrónico. Una vez usted genere y tenga estos códigos únicos, usted puede realizar una transmisión para que la Administración de Impuestos le haga una validación de esa información, teniendo en cuenta que si se le presenta un impedimento para esa transmisión por inconvenientes tecnológicos presentados por parte de la Administración de Impuestos, usted tiene la posibilidad
de expedir el soporte de su transacción en documento de papel, para lo cual usted tiene que tener una resolución y una habilitación y después cumplir con el término. También pueden existir facturas con que usted cumpla y estos documentos que no lleguen a una validación, se quedan sin validación previa. Son válidas como una factura de talonario o papel. ¿Qué es importante? Dentro del proceso de validación, el sistema de la DIAN verifica los requisitos que están establecidos en esta resolución, en el artículo 11 para la facturación y en el artículo 19 y 20 para los demás documentos que componen el sistema de facturación, los documentos electrónicos. Ese es el alcance de la validación. Es una mirada a ese cumplimiento de requisitos. ¿Por qué es importante? Porque cuando miremos en sanciones, si ya un documento fue validado, quiere decir que ya no voy a ser objeto porque me falta algún requisito. No, porque es que la validación previa verifica que yo cumpla con todos los requisitos. Listo. Ya después, dentro de este alcance de la validación, tenemos que tener claro esa fecha de expedición de la factura electrónica de venta y del documento equivalente electrónico. Y cuando se cumple o se entiende expedida esa factura de venta, no ha cambiado. Cuando usted pruebe la entrega al adquiriente del bien. ¿Por qué sistemas? Por los que conocemos está desarrollado ahí dentro de la resolución. Si el adquiriente es un facturador electrónico o si no es un facturador electrónico. Luego de que usted pruebe que ya esa factura se hizo toda la expedición porque la recibió el otro, tiene la posibilidad de realizar las notas débito, notas crédito que se asocien o se derivan de la factura electrónica. También se pueden presentar inconvenientes tecnológicos. La norma dentro de estos articulados le especifican cómo es la forma de probar esos inconvenientes tecnológicos. Sigue existiendo un servicio gratuito, pero muy importante, para la facturación electrónica de venta. Y asociado a ese servicio gratuito, nos han permitido hacer la transmisión del documento soporte de nómina y el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Pero estos nuevos documentos equivalentes electrónicos no van a estar disponibles en el desarrollo gratuito que tiene la Administración de Impuestos. Hombre, porque es que son de unos sectores muy específicos. Entonces, esos sectores específicos van a tener que desarrollar su propio esquema, su propio software para la implementación de esto. Además, porque generalizarlo la DIAN sería muy complejo, una herramienta muy grande. Listo, sigue existiendo. Es válido la factura de venta de talonario o papel con todos los requisitos que debe cumplir y con su transmisión que se debe hacer en las 48 horas siguientes. También es muy importante que estos documentos electrónicos, estos documentos equivalentes electrónicos, se siguen conservando hoy hasta el calendario de implementación y mañana se tendrá que hacer la transmisión a través de los servicios informáticos de la DIAN. Pero es importante que estos nuevos documentos equivalentes electrónicos no van a tener un ambiente para realizar la habilitación dentro de la DIAN. Bueno, entonces también hay que recordar que se debe hacer una transmisión de la factura de venta de talonario o papel. Que es muy importante recordar o recordarles que dentro de los inconvenientes tecnológicos pueden existir inconvenientes asociados a la administración de impuestos, inconvenientes asociados al facturador electrónico o inconvenientes asociados al receptor de ese documento electrónico. Entonces hay que tener documentados todos estos tipos de inconvenientes. También tener claro que si yo no soy un sujeto obligado a facturar de los que están en el artículo 7º de la resolución 165, yo puedo decir obligado a facturar y eso tiene unas consecuencias. Si usted ya es un obligado a facturar, se entiende. Si usted ya dice, yo soy voluntario, perdón. Si usted dice, no, no estoy obligado a facturar, pero quiero hacerlo por orden, porque me lo está exigiendo una compañía por algo, ya se entiende como que asumió el rol de un sujeto obligado a facturar y debe cumplir con todas las condiciones como si fuera un normal obligado a facturar. ¿Qué implica esto dentro del mundo de los otros documentos electrónicos que tenemos hoy? Y es una pregunta que me realizaron el día de ayer. Y es, venga, si yo quiero soportar un costo gasto de deducción, yo persona natural no obligada a llevar contabilidad, ¿cómo lo hago? Y entonces, si yo voy a soportar el costo gasto de deducción, tengo relacionado con una persona que no está obligada a facturar, porque si el otro me pide una factura electrónica, ese es mi soporte adecuado. Si no, yo tengo que hacer el documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Lo tengo que hacer y tengo que preguntarme, la pregunta que tengo que hacer es, ¿yo soy facturador electrónico o no soy facturador electrónico?
Cuando yo soy facturador electrónico, sí o sí ese documento soporte lo tengo que transmitir a la DIAN. Cuando no soy facturador electrónico, ni por norma, ni porque yo quiero ser un voluntario, ese documento lo tengo que conservar en físico. Para ambos casos necesito tener una resolución de habilitación. Bueno, entonces digamos que en el mundo de facturación, eso es como los puntos nuevos que tenemos que tener en cuenta. Y para concluir, no para que nos dé susto, sino para tener claro la aplicación de la norma, dentro de estos otros temas viene algo muy importante, las sanciones del sistema de facturación. ¿Cómo así que sanciones? Mire, desde que empezó el artículo 616-1, que fue en la reforma de la ley 2155 del 2021, artículo 13, existía un inciso por allá que nos decía, salvo que exista una sanción específica, la transmisión en la no transmisión tendrá esta sanción, en el cumplimiento de los requisitos esta otra que ahorita lo vamos a mirar. Entonces ahí estaba la norma como congelada, pero la norma ya estaba incorporada en el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Pero también dentro de este artículo existía un parágrafo transitorio y el parágrafo transitorio nos decía, mientras se expida la reglamentación del sistema de facturación, aplicarán las disposiciones que regulan la materia antes de entrar en vigencia de la presente ley. Es decir, estas sanciones todavía no podían aplicar hasta que no entrara en vigencia la resolución, o que no se expidiera la reglamentación, mejor que no se expidiera la reglamentación del sistema de facturación. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue desde el 2021, pero esperamos esta resolución de los documentos equivalentes durante el 2021, durante el 2022 y no se presentó, no se dio porque era complejo hacer como los esquemas. Pero llegó el 1 de noviembre del 2023 y la Administración de Impuestos expidió la resolución 00165, que ya acabamos de analizar, con todas esas especificaciones. Entonces, con la expedición de esa resolución queda cumplido el requisito de reglamentación para que en el sistema de facturación estén vigentes todos los contenidos del artículo 616-1 y dentro de esos todos contenidos están las sanciones al sistema de facturación. Es decir, a partir del 1 de noviembre del 2023 o el 2 de noviembre mejor, están vivas, empezaron a regir las sanciones al sistema de facturación. La DIAN no ha buscado a nadie, porque tenemos por historia, dentro de esta implementación de todos estos documentos electrónicos y la factura electrónica, que en las primeras de cambio la administración de impuestos era como pausada, como un poquito laxa, no, nos estamos acomodando y por eso los calendarios se corrían. Pero tenemos que conocer hoy que existen tres sanciones asociadas al sistema de facturación, o mejor, tres tipos de sanciones asociadas al sistema de facturación. Una, muy conocida, la vimos ayer, artículo 651 del Estatuto Tributario. Cuando usted no transmita en debida forma los documentos del sistema de facturación, le voy a aplicar la sanción del artículo 651. Por eso es que hoy, a portas de presentar la declaración de renta, nosotros tenemos que ir a revisar qué no hemos transmitido y qué tengamos que transmitir, antes de que la administración se dé cuenta después de que nos haga una auditoría y nos pueda aplicar esta sanción. Está diciendo la sanción o la norma. Vea, también podemos ser sancionados con el artículo 652. Y entonces ese artículo 652 o esta referencia a esa sanción le está diciendo, vea, la expedición de los documentos que hagan parte del sistema de facturación sin esos requisitos establecidos dará lugar a la sanción del artículo 652. Esta es la sanción que yo digo que posiblemente todavía no opere, porque es que si usted hace la validación o validación previa de ese documento, ya ahí verificaron los requisitos, la DIAN, y si no cumple con los requisitos, no pasa. Entonces, si no pasa, usted no hizo la transmisión, y si no hizo la transmisión, se va para acá. Pero bueno, dejémoslo ahí, que así dice la norma. Otra muy delicada, el artículo 652-1. La no expedición de los documentos que hacen parte del sistema de facturación será sancionados con el artículo 652-1. Bueno, entonces vamos a mirar esas sanciones. Del 651 es la conocida, que es para información exógena y otras cositas que nosotros tenemos detalle allá en el calendario tributario. Hay una sanción económica y otra del desconocimiento de costos, gastos y deducciones. La del artículo 652 del Estatuto Tributario es una sanción relacionada por
es por expedir facturas sin cumplimiento de los requisitos. Y nos está diciendo, es una sanción económica hasta del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de esos requisitos, sin que supere 950 VT, que son como 44 millones o algo así. Y le están diciendo, yo lo sanciono una vez por esto, pero si después hay reincidencia, lo aplico lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. Bueno, y entonces vamos a mirar. Les enviamos al correo y por aquí en el chat colocó mi compañero un ejemplo, porque esto se ve mejor en el ejemplo que se me ocurrió como esta mañana, repasando el tema, yo dije, vamos a colocar un ejemplo. Entonces usted dice hoy, venga, yo no he hecho la transmisión de la nómina electrónica del mes de noviembre. Entonces la nómina electrónica tiene varios campos. Vamos a decir, es una empresa mediana donde el total de esa nómina electrónica de noviembre del 2023 son 300 millones de pesos. Y entonces yo voy a ir ahorita y la transmito. Ya salgo de acá y digo, la voy a transmitir ya, antes de que la administración, porque para aplicar el 651, la administración de impuestos lo tiene que buscar antes de que me busque. Yo voy a ser un voluntario, listo. Entonces la voy a transmitir ahora. Listo, le dice la norma. Voy a calcular sanción, artículo 651. Me voy a numerar primero, literal C, porque soy un extemporáneo. Entonces el extemporáneo es ¿cuánto? Punto 5. Punto 5 de este valor me da 1.500.000. Ah, pero ese 651 también me dice, como a usted no le han escrito ni un pliego de cargos, ni una liquidación provisional, no han hecho nada, usted puede acogerse, usted es voluntario, subsano, puede acogerse y tiene una reducción del 10%. Entonces quedaría en 100, o paga mejor, se vuelve esta sanción un 10%, queda en 150.000. Pero como tenemos que aplicar el tope que está establecido en el artículo 639, que es la sanción mínima, me quedaría la sanción mínima de 471. Ese es un escenario. El otro escenario es, venga, se fue la nómina, se fue, se transmitió, sí se transmitió, pero hay un requisito que quedó mal, me quedó mal diligenciado, transmití algo, el mismo valor de la nómina, los mismos 300 millones de pesos. La sanción del artículo 652 le dice un 1% de esas cifras, 3 millones de pesos. Pero yo le puedo aplicar el artículo 640, un 50%, entonces me queda en 1.500.000. Acá se me olvidó colocar la nota, pero ustedes tomen ahí que yo a esto también puedo aplicarle 640. No le aplique aquí en el ejercicio porque ya la sanción quedó por debajo de la mínima, entonces ¿para qué voy a tomar el beneficio de reducir la sanción de las 640? Agotarme esa reducción. Pero a este sí lo puedo aplicar, entonces quedaría en 1.500.000. Simplemente como para esbozar, ya ustedes hacen sus cálculos, si es el ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? La otra sanción, la del artículo 652-1 del Estatuto Tributario, que es la sanción por no facturar, la aterradora sanción por no facturar. Si usted no cumple con estos requisitos, o le están diciendo acá si no hace la transmisión en este, vamos a volver, la no expedición de esos documentos. Es decir, si usted en un proceso de auditoría, la DIAN le dice, usted no me reportó el documento de soporte, no me reportó nómina, no hizo nada de esto, se puede ir a esta sanción por no facturar, que es el cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio o sitio donde se ejerza la actividad, ¿cierto? Y tiene un procedimiento especial y nos llega el título de cerrado por la DIAN, que es delicado si yo también expido documentos y tengo reincidencia porque me aplica también ese cerrado por la DIAN. Y como es una sanción por no facturar, eso no tiene ninguna reducción, no tiene ningún beneficio tributario. Bueno, en este punto y hora agotamos todos los temas que queríamos compartir con ustedes en este seminario de actualización tributaria en la modalidad virtual. Esperamos haber cumplido con sus expectativas. Sigue un espacio de preguntas y respuestas que creo que está muy grande. Yo veo por acá unos números que ya estoy como nerviosa, pero bueno, empezarán mis compañeros, yo tendré un pequeño receso, después les hago una señal cuando esté